En el año 1244, 200 personas fueron quemadas vivas en una sola mañana. No eran criminales, no eran asesinos, eran hombres y mujeres que afirmaban poseer algo que Roma no podía tolerar, la versión auténtica del mensaje de Cristo. Y Roma los exterminó hasta el último. Eso es lo que ocurrió en Montségur. Eso es lo que la historia oficial llama una cruzada. Pero conviene detenerse aquí y preguntarse algo que los libros de texto raramente formulan. ¿Qué sabían exactamente los cátaros que resultaba tan peligroso? ¿Qué custodiaban en sus comunidades silenciosas del sur de Francia? ¿Por qué una iglesia que predicaba el amor y el perdón consideró necesario aniquilar a sangre y fuego a quienes simplemente vivían según otro evangelio? Esas preguntas no tienen respuestas cómodas. Y precisamente por eso valen la pena. Hagamos un ejercicio de memoria colectiva. El siglo XII en Europa no era un continente unificado bajo una sola bandera religiosa, aunque así lo quisiera Roma. En el sur de lo que hoy llamamos Francia, en la región del Languedoc, florecía una civilización singular. Las ciudades de Toulouse, Carcassona, Albi y decenas de pueblos menores constituían un territorio donde convivían trovadores, filósofos, judíos, musulmanes y una forma de cristianismo que la Iglesia de Roma miraba con creciente alarma. Ese cristianismo tenía un nombre, el catarismo, y sus seguidores se llamaban a sí mismos los buenos cristianos o simplemente los buenos hombres. Los cátaros no eran, en la percepción popular, una secta violenta ni una herejía nacida de la ignorancia, todo lo contrario. Sus comunidades estaban organizadas en torno a una distinción fundamental que ellos consideraban apostólica: los perfectos, hombres y mujeres que habían recibido el único sacramento que reconocían, el consolamentum, vivían en una austeridad radical. Ayunaban, no comían carne, no mentían, no mataban bajo ninguna circunstancia, no acumulaban bienes, y predicaban libremente entre el pueblo llano, sin los ornamentos del clero romano, sin la pompa de las catedrales, sin la mediación de ningún sacerdote enriquecido. La gente del Languedoc los respetaba. Incluso quienes no adoptaban sus prácticas más rigurosas, los llamados creyentes, los admiraban como hombres y mujeres de una integridad moral que el clero romano difícilmente podía sostener en aquella época de escándalos, simonía y corrupción eclesiástica. No es un dato menor. Mientras los obispos católicos vivían en palacios y acumulaban tierras, los perfectos cátaros dormían en el suelo y pedían limosna para alimentarse. Esa diferencia no era invisible y tampoco era inofensiva para los intereses de Roma. Antes de entrar en lo que los cátaros creían, es necesario comprender el contexto en que Roma observaba esta situación. La Iglesia Católica del siglo XII no era únicamente una institución espiritual, era el mayor poder político, económico y jurídico de Europa. Controlaba tierras, ejércitos, tribunales y conciencias. El Papa no era solo el vicario de Cristo, era en los hechos un monarca por encima de los reyes. Y cualquier forma de cristianismo alternativo era, en ese esquema, no solo una herejía teológica, sino una amenaza política directa. Los cátaros negaban la autoridad del papado. Negaban que la Iglesia romana hubiera preservado el mensaje original de Jesús. Negaban la validez de los sacramentos administrados por sacerdotes corruptos. Y, lo que resultaba aún más perturbador, afirmaban que existía una transmisión directa, espiritual, del conocimiento cristiano auténtico que no pasaba por Roma, sino que había sobrevivido en comunidades discretas desde los primeros siglos. ¿Era esto verdad? ¿O era una narrativa elaborada para legitimar una disidencia religiosa? Esa es precisamente la pregunta que la historia oficial cierra demasiado rápido. El Papa Inocencio III, uno de los papas más poderosos de la historia medieval, envió legados al Languedoc para evaluar la situación. Los informes que recibió no podían haberle tranquilizado. El catarismo no era una secta marginal de fanáticos, era un movimiento con arraigo popular masivo, con protección de la nobleza local y con una coherencia doctrinal que hacía difícil refutarlo mediante simples argumentos de autoridad. Cuando el legado papal Pierre de Castelnau fue asesinado en 1208, Inocencio III tuvo la excusa que necesitaba:
convocó una cruzada no contra los sarracenos en Tierra Santa, sino contra los cristianos del sur de Francia. Eso fue la cruzada albigense. Y fue, con plena conciencia histórica, uno de los episodios más sangrientos de la Europa medieval. El ejército cruzado, financiado por varones del norte de Francia que veían en la campaña una oportunidad para apoderarse de las tierras del Languedoc, descendió sobre las ciudades del sur con una ferocidad que escandalizó incluso a algunos de sus propios participantes. En Béziers, en el año 1209, cuando los soldados preguntaron cómo distinguir a los cátaros de los católicos, se atribuye al legado papal Arnaud Amaury una respuesta que ha perdurado en la memoria histórica con la precisión de una sentencia: matadlos a todos, Dios reconocerá a los suyos. La ciudad fue arrasada, decenas de miles de personas murieron, hombres, mujeres, niños, católicos y cátaros por igual. El fuego no distinguía creencias. Lo que siguió fue una campaña de 40 años que combinó la violencia militar con la implantación de la Inquisición. El Tribunal Inquisitorial, creado específicamente para erradicar el catarismo, no solo perseguía a los perfectos, interrogaba a los creyentes, confiscaba propiedades, quemaba vivos a los reincidentes y construía un aparato de terror que transformó el Languedoc en una tierra aterrorizada y sometida. La cultura occitana floreciente y plural fue destruida, la lengua suprimida, los nobles que habían protegido a los cátaros desposeídos o ejecutados. Y el 16 de marzo de 1244, en Montségur, los últimos perfectos cátaros que quedaban en pie salieron voluntariamente de su fortaleza hacia la hoguera, 210 personas. Ninguna abjuró. Aquí se detiene la historia oficial. El catarismo, declarada la amenaza neutralizada. La herejía, extinguida. La cruzada albigense, una victoria de la fe ortodoxa sobre el error. Pero esa versión tiene grietas. La primera grieta es doctrinal. Los cátaros no inventaron sus creencias. Sus raíces teológicas tienen una historia mucho más larga y profunda que la simple etiqueta de herejía medieval. Para entenderlo hay que retroceder varios siglos, hasta el corazón mismo de las primeras comunidades cristianas. En los siglos II y III, el cristianismo no era un cuerpo doctrinal unificado, era un conjunto de corrientes, escuelas y tradiciones que interpretaban de maneras radicalmente distintas la figura y el mensaje de Jesús. Algunos grupos, que hoy llamamos gnósticos, sostenían que el mundo material era obra no del Dios supremo, sino de un demiurgo imperfecto o maligno, que el alma humana era una chispa divina atrapada en la materia, que la salvación no venía a través de los sacramentos institucionales, sino a través del conocimiento directo espiritual de la naturaleza divina del ser humano. Esas ideas fueron declaradas heréticas por la Gran Iglesia en el siglo IV, cuando el poder imperial romano se alió con una rama particular del cristianismo y decidió qué era ortodoxo y qué no. Los textos de las corrientes derrotadas fueron quemados o confiscados, sus comunidades fueron perseguidas, y durante siglos se creyó que esa tradición había desaparecido sin dejar rastro. Pero algo curioso ocurrió en 1945. Un campesino egipcio, llamado Muhammad Ali al-Samman, encontró, en una cueva de la localidad de Nag Hammadi, 13 códices de papiro envueltos en cuero. Cuando el mundo académico los descifró, comprendió que tenía ante sí una biblioteca entera de textos gnósticos de los primeros siglos del cristianismo: el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad. Textos que la Iglesia había intentado borrar de la memoria humana y que la tierra de Egipto había preservado durante 16 siglos. ¿Qué decían esos textos? Entre otras cosas, afirmaban que el conocimiento espiritual directo era superior a la fe mediada por una institución, que había enseñanzas de Jesús que no habían llegado al gran público, que la salvación era un proceso interior, no una transacción sacramental, que la luz divina habitaba en cada ser humano y podía ser reconocida sin necesidad de ningún intermediario eclesiástico. ¿Les suena familiar? Debería. Porque son punto por punto las creencias centrales de los cátaros. Ahora bien, la pregunta que
algunos historiadores se han atrevido a formular es la siguiente. ¿Fue el catarismo una continuación real de esas tradiciones gnósticas tempranas? ¿O fue una elaboración independiente que llegó a conclusiones similares por vías distintas? La historia oficial tiende a optar por la segunda respuesta. Los manuales académicos señalan que el catarismo tiene conexiones documentadas con el bogomilismo, un movimiento dualista que floreció en los Balcanes a partir del siglo X y que a través de rutas comerciales e itinerarios de predicadores, ese dualismo llegó al Languedoc. Es una explicación plausible, tiene soporte documental y no necesariamente contradice la posibilidad de que esas corrientes bogomilas bebieran a su vez de fuentes gnósticas más antiguas. Pero hay un detalle que los libros de texto omiten con demasiada frecuencia. Los propios cátaros, en los testimonios que han sobrevivido, se presentaban a sí mismos no como inventores de una nueva doctrina, sino como custodios de algo muy antiguo. Los perfectos hablaban de una tradición de imposición de manos que remontaban directamente a los apóstoles. Afirmaban que el consolamentum, su único sacramento, era la misma práctica que Jesús había transmitido a sus discípulos más cercanos, y algunos de sus interlocutores, incluso los inquisidores que los interrogaban, reconocían en sus argumentos una coherencia bíblica que no era fácil de refutar. Y si tenían razón, aunque fuera parcialmente, y si en el sur de Francia del siglo XII existían comunidades que preservaban, a través de una cadena de transmisión oral y ritual que la historia no ha podido documentar completamente, elementos del cristianismo primitivo que la Iglesia romana había deliberadamente marginado, no es necesario responder a esa pregunta con una afirmación categórica. Basta con mantenerla abierta, porque lo que sigue la hace más incómoda todavía. Los cátaros tenían sus propias escrituras. Algunos fragmentos han sobrevivido, preservados irónicamente en los archivos de la Inquisición, que los transcribía para poder refutarlos. Uno de los textos más significativos es el conocido como el Libro de los Dos Principios, una exposición teológica del dualismo cátaro de una sofisticación filosófica notable. Otro es el Evangelio secreto de Juan, que no debe confundirse con otros textos del mismo título, un texto que los cátaros utilizaban en sus rituales de iniciación y que presenta una cosmogonía radicalmente distinta a la del Génesis bíblico. En ese texto el mundo no es creación del Dios supremo, sino de un ser inferior. El Dios verdadero es pura luz, pura bondad, inaccesible a la materia. Y el Cristo que desciende al mundo no viene a morir en una cruz para satisfacer la justicia divina. Viene a enseñar a las almas el camino de regreso a su origen luminoso. La encarnación, en esta lectura, no es física. Cristo no tuvo un cuerpo real. Su aparición fue una manifestación espiritual no carnal. Ese punto, el docetismo, era especialmente inaceptable para Roma, porque si Cristo no tuvo un cuerpo real, entonces no sufrió realmente. Y si no sufrió realmente, entonces la Eucaristía, la sangre y el cuerpo de Cristo consumidos en cada misa es un ritual vacío. Y si la Eucaristía es un ritual vacío, entonces los sacerdotes no tienen ningún poder especial que los distingua del resto de los seres humanos. Y si los sacerdotes no tienen ningún poder especial, entonces la Iglesia, como institución mediadora entre Dios y el ser humano, pierde toda su razón de ser. ¿Comprenden ahora por qué Roma no podía tolerar esto? No era solo una disputa teológica abstracta, era una amenaza existencial al sistema de poder más elaborado que el mundo occidental había conocido. Pero hay algo más, algo que los historiadores del catarismo mencionan con cierta cautela y que merece ser observado con detenimiento. Los perfectos cátaros no solo tenían una teología alternativa, tenían una ética que en muchos aspectos resultaba más evangélica que la del clero romano de su tiempo. No mataban. Se negaban a matar incluso para defenderse, lo que explica en parte la facilidad con que los ejércitos cruzados los exterminaron. No acumulaban riquezas, vivían de la hospitalidad de los creyentes
y retribuían ese cuidado con predicación, oración y atención a los enfermos. No discriminaban por género. Las mujeres podían recibir el consolamentum y convertirse en perfectas con los mismos derechos y deberes que los hombres. Ese último punto es especialmente significativo. En el siglo XII, la Iglesia romana había confinado a las mujeres a un papel completamente subordinado en la vida religiosa. No podían ser sacerdotisas, no podían predicar. Su única vía de dedicación espiritual reconocida era el convento, bajo autoridad masculina. Los cátaros, en cambio, tenían diaconisas, predicadoras, mujeres perfectas que administraban el consolamentum, que dirigían casas de acogida para iniciados y que gozaban de una consideración espiritual idéntica a la de los hombres. Y si esa inclusión de las mujeres en el rol espiritual no era una innovación cátara, sino la preservación de una práctica del cristianismo más temprano que Roma había suprimido, las cartas de Pablo, en sus versiones más antiguas, mencionan a mujeres como Febe, descrita como diaconisa, y a Junias, identificada como apóstol. En las comunidades del Nuevo Testamento había una participación femenina que los siglos posteriores y la institucionalización clerical fueron progresivamente eliminando. Si los cátaros mantenían esa práctica, ¿de dónde la habían tomado? Detengámonos aquí un momento para contemplar algo que pocas veces se articula con claridad. Entre los siglos I y IV, el cristianismo fue un movimiento extraordinariamente diverso. Había judeocristianos que observaban la ley de Moisés y veían en Jesús al Mesías prometido, pero no a un ser divino. Había gnósticos que consideraban el mundo material una prisión y buscaban la liberación a través del conocimiento espiritual. Había comunidades que usaban evangelios hoy apócrifos, que tenían prácticas rituales que no sobrevivieron en el canon oficial, que entendían la salvación en términos radicalmente distintos a los que luego fijaría el Concilio de Nicea en el año 325. El Concilio de Nicea no fue solo un evento teológico, fue un acto político de primer orden. El emperador Constantino, que había hecho del cristianismo la religión protegida del Imperio Romano, necesitaba una iglesia unificada con una doctrina clara y una jerarquía obediente que pudiera servir como instrumento de cohesión imperial. Lo que se decidió en Nicea no fue solo qué creer sobre la naturaleza de Cristo. Se decidió qué textos serían canónicos y cuáles serían suprimidos. ¿Quién tendría autoridad para interpretar esa fe y quién sería excluido como hereje? Los perdedores de Nicea no desaparecieron de inmediato. Sus textos sobrevivieron en comunidades periféricas, en monasterios alejados, en tradiciones orales que ningún concilio podía eliminar de golpe. La pregunta que no puede responderse con certeza, pero que tampoco puede descartarse sin más, es si algunas de esas tradiciones encontraron un nuevo hogar siglos después en los valles del Languedoc. Los cátaros no venían de ninguna parte, eso es lo que sus propios testimonios sugieren, y ese origen reclamado merece ser tomado en serio, aunque sea como hipótesis de investigación. Hay un aspecto de la persecución cátara que raramente recibe la atención que merece: la destrucción sistemática de sus textos. Cuando la Inquisición capturaba a una comunidad cátara, no solo ejecutaba a los perfectos, confiscaba, registraba e incineraba todos los textos que encontraba. Los libros de los cátaros no se conservaron. Los que sobrevivieron lo hicieron en copias parciales preservadas en archivos inquisitoriales, como pruebas de error, no como literatura digna de preservación. Lo que sabemos del catarismo lo sabemos en gran parte a través de sus enemigos, de los tratados antiheréticos que los refutaban y de los registros de los interrogatorios inquisitoriales. Eso es una pérdida irreparable para la historia. Y es también, si se mira con atención, un patrón reconocible. No es la primera vez que ocurre. La Biblioteca de Alejandría contenía, según las fuentes antiguas, cientos de miles de rollos de papiro que preservaban el conocimiento del mundo antiguo. Arder, ya fuera accidentalmente o no, supuso una de las pérdidas intelectuales más devastadoras de la historia humana. Los textos gnósticos de Nag Hammadi sobrevivieron porque alguien los enterró en el desierto egipcio, probablemente para protegerlos de la misma destrucción sistemática
que Roma aplicó desde el siglo IV. Los textos mayas fueron quemados por el obispo Diego de Landa en el siglo XVI. Los textos del mundo precolombino, destruidos por misioneros convencidos de que contenían obra del demonio. Cada vez que una tradición espiritual ha sido percibida como amenaza por un poder establecido, los textos han ardido. Siempre los textos primero. ¿Qué habría en los textos cátaros que no podía permitirse que sobreviviera? Hay una tradición popular reforzada por siglos de leyenda y por la literatura del siglo XX que asocia a los cátaros con la custodia del Santo Grial. La narrativa es tentadora. Los últimos prefectos de Montsegur habrían bajado de la fortaleza la noche antes de la rendición con un tesoro misterioso que fue puesto a salvo antes de la masacre. Las especulaciones sobre ese tesoro van desde reliquias físicas hasta documentos comprometedores para la Iglesia. No es el propósito de este recorrido alimentar esa leyenda sin más. La historia del Grial asociada a los cátaros carece de base documental sólida y es en gran parte una construcción romántica de los siglos modernos. Pero hay algo verdadero en el núcleo de esa intuición colectiva, la idea de que los cátaros guardaban algo valioso que Roma no podía permitir que sobreviviera. Ese algo, sin embargo, no necesitaba ser un objeto físico. Podía ser una forma de ver la fe, una comprensión de Jesús que no necesitaba intermediarios, ni burocracia, ni amenazas de infierno, ni compra de indulgencias. Una práctica espiritual que devolvía al ser humano individual la responsabilidad y la capacidad de su propio encuentro con lo divino. Eso era el verdadero tesoro. Y eso era exactamente lo que Roma no podía tolerar que se extendiera. Volvamos a la pregunta que abrió este recorrido, pero con más herramientas para contemplarla. ¿Guardaban los cátaros el cristianismo original? La respuesta honesta es que no lo sabemos con certeza. La destrucción de sus textos y la mediación de sus enemigos en casi todo lo que nos ha llegado hacen imposible una respuesta definitiva. Pero si nos acercamos a la pregunta con la misma seriedad con que un investigador se acerca a cualquier evidencia histórica, ciertos elementos resultan difíciles de ignorar. Los cátaros conocían textos del cristianismo primitivo que no pertenecen al canon oficial. Algunos de esos textos, como el Evangelio secreto de Juan en sus diversas variantes, tienen raíces documentadas en el siglo II. Su teología del dualismo, lejos de ser una invención medieval, encaja de manera notable con las corrientes gnósticas que florecieron en los primeros siglos del movimiento cristiano. Su ética de la no violencia, la pobreza voluntaria y la igualdad de género tiene paralelos precisos en comunidades del Nuevo Testamento y en escritos de los padres de la Iglesia primitiva que describen comunidades de fe muy distintas a las que luego dominaron. Tal vez no guardaban el cristianismo original en el sentido de una transmisión perfecta e ininterrumpida desde los apóstoles. Eso sería probablemente imposible de sostener históricamente. Pero tal vez preservaban algo que el canon oficial había dejado caer. Una forma de relacionarse con lo sagrado que no dependía del miedo sino del conocimiento, que no necesitaba la mediación institucional para sostenerse, que veía en cada ser humano un interlocutor directo de lo divino. Y si eso es lo que guardaban, entonces la respuesta a la pregunta de por qué el Vaticano los masacró se vuelve incómodamente clara. Porque los poderes que se fundan en la mediación no sobreviven cuando la mediación se vuelve innecesaria. Reflexionemos sobre esto un momento. La estructura del catolicismo medieval descansaba sobre un principio esencial. Solo a través de la Iglesia, de sus sacramentos, de sus sacerdotes ordenados, de su jerarquía reconocida, podía el alma humana acceder a la gracia divina y evitar la condenación eterna. Ese principio no era solo teológico, era la justificación de una pirámide de poder que controlaba la vida cotidiana de millones de personas desde el nacimiento hasta la muerte. El bautismo, el matrimonio, la confesión, la extremaunción, la sepultura en tierra sagrada. Cada uno de esos momentos era controlado por la Iglesia. Cada uno de ellos generaba dependencia, obediencia y no raramente dinero. Los cátaros decían: nada de eso es necesario. El alma no necesita ningún intermediario. El único sacramento que reconocemos es el consolamentum,
la imposición de manos que transmite el Espíritu Santo, y cualquiera puede recibirlo en su lecho de muerte si no ha podido recibirlo antes. Dios no necesita burocracia para encontrarse con el ser humano. Eso no era solo herejía teológica, era, en términos prácticos, la disolución de un sistema de poder, y Roma entendió perfectamente esa amenaza mucho antes de que Inocencio III convocara su cruzada. La Inquisición que se desplegó sobre el Languedoc tras la cruzada albigense fue extraordinariamente minuciosa. Los inquisidores no solo buscaban perfectos ocultos, interrogaban a creyentes, a familiares de creyentes, a vecinos que pudieran haber asistido a una predicación o presenciado un consolamentum. Los registros de esos interrogatorios, conservados en su mayor parte en los archivos de Toulouse, ofrecen una imagen fascinante de las comunidades cátaras en sus últimas décadas de existencia. Lo que emerge de esos testimonios, leídos con cuidado, no es el retrato de fanáticos enloquecidos ni de conspiradores políticos, es la imagen de comunidades donde la fe era algo vivido cotidianamente, donde los perfectos eran respetados por su integridad personal más que por ninguna autoridad institucional, y donde el miedo a la Inquisición coexistía con una convicción que ningún interrogatorio parecía capaz de extinguir del todo. Hubo cátaros que abjuraron bajo la presión del tribunal para salvar su vida. Es comprensible y humano, pero hubo otros que, cuando se les ofreció la elección entre retractarse y la hoguera, eligieron la hoguera. 210 personas en Montsegur. Ninguna retractación. ¿Qué hace que un ser humano elija las llamas sobre la vida? ¿Qué certeza interior debe habitar en alguien para que esa elección sea posible? No necesitamos responder si tenían razón en sus creencias, pero sí deberíamos preguntarnos qué clase de fe era esa, tan arraigada, tan personal, que ni siquiera la muerte podía arrancarla. Los paralelismos con otras tradiciones espirituales perseguidas a lo largo de la historia son inquietantes en su regularidad. En el siglo III, las comunidades gnósticas del Mediterráneo oriental fueron sistemáticamente perseguidas por la Iglesia emergente. Sus textos quemados, sus líderes excomulgados o ejecutados. En el siglo XV, Jan Hus fue quemado vivo en Constanza por defender, entre otras cosas, que la escritura tenía más autoridad que los decretos papales. Un siglo después, los reformadores protestantes serían perseguidos con la misma lógica. En todos los casos, la acusación formal era herejía. En todos los casos, lo que realmente estaba en juego era el monopolio del acceso a lo divino. El catarismo no fue un accidente histórico aislado, fue un episodio más, quizás el más dramáticamente documentado, de una tensión que recorre toda la historia del cristianismo. La tensión entre la fe, como experiencia personal, directa e irreductible, y la fe como institución que reclama el control de esa experiencia. Esa tensión no desapareció en Montsegur, nunca ha desaparecido. Resurge en cada reforma, en cada movimiento espiritual que desafía la mediación institucional, en cada individuo que decide que su relación con lo sagrado no necesita de ningún intermediario humano para ser auténtica. Hay una pregunta que los historiadores del catarismo han formulado de maneras diversas, pero que nunca acaba de responderse completamente. ¿Qué habría ocurrido si los cátaros hubieran sobrevivido? No es un ejercicio de historia contrafactual frívolo, es una manera de calibrar el peso de lo que se perdió. Si el catarismo hubiera tenido espacio para desarrollarse, si el Languedoc no hubiera sido arrasado, si la Inquisición no hubiera perseguido hasta el exterminio a comunidades que no amenazaban a nadie con la violencia, ¿cómo habría evolucionado el cristianismo en Europa? ¿Habría llegado de manera diferente o de manera más temprana a las conclusiones que luego la Reforma protestante articuló con todo el derramamiento de sangre que esa reforma también generó? ¿Habría preservado el catarismo textos del cristianismo primitivo que hoy solo conocemos fragmentariamente, gracias a hallazgos arqueológicos como los de Nag Hammadi? No podemos saber las respuestas. Pero podemos constatar que lo que se perdió en la cruzada albigense no fue solo la vida de miles de seres humanos. Se perdió una forma de comprender el mensaje de Jesús
que podría haber enriquecido de manera inconmensurable la conversación que la humanidad lleva 20 siglos sosteniendo sobre el sentido de la fe y de la existencia. Existe un hecho que los libros de historia mencionan de pasada, pero que merece detenerse. El instrumento que Roma creó para destruir el catarismo fue la Inquisición, un tribunal sin apelación posible, que operaba en secreto, que no revelaba a los acusados los nombres de sus acusadores, que utilizaba la tortura como método de obtención de confesiones y que consideraba la excomunión y la hoguera como herramientas legítimas de persuasión teológica. Es decir, para defender la fe de un Jesús que predicó el amor al enemigo, la misericordia y el perdón, Roma construyó la maquinaria de terror más eficaz que Europa había conocido hasta entonces. Eso no requiere comentario adicional. La contradicción se sostiene por sí misma. En los últimos años, el interés académico por el catarismo ha crecido de manera significativa. Nuevas traducciones de los registros inquisitoriales, estudios arqueológicos de los asentamientos cátaros en el Languedoc y una revisión más cuidadosa de las fuentes medievales han ido matizando el retrato que la historiografía tradicional ofrecía. Lo que emerge es una imagen más compleja y más inquietante. Los cátaros no eran lo que la propaganda de la cruzada decía que eran: adoradores del diablo, practicantes de ritos obscenos, enemigos de la civilización. Eran comunidades de hombres y mujeres que se tomaban la fe en serio, que leían textos del primer cristianismo, que debatían con erudición sobre el sentido de las escrituras y que vivían de acuerdo a una ética que, en muchos aspectos, resultaba más próxima al Sermón de la Montaña que la de sus perseguidores. Algunos investigadores han señalado que los perfectos cátaros poseían un conocimiento del griego y del hebreo que les permitía acceder a fuentes del Nuevo Testamento en sus lenguas originales, algo que era extraordinariamente raro en la Europa medieval. Si eso es correcto, tenían acceso directo a variantes textuales del mensaje de Jesús que la traducción latina de la Vulgata, única versión autorizada por Roma, no reproducía con total fidelidad. ¿Qué habían leído? ¿Qué habían encontrado en esas lecturas directas que los hacía tan seguros de sus posiciones, tan resistentes a la presión, tan dispuestos al sacrificio? No podemos saber qué custodiaban los cátaros en el fondo de su tradición. No podemos saber con certeza si esa tradición se remontaba a los primeros siglos del movimiento cristiano o si era una elaboración medieval de segundo orden. No podemos saber si en los textos que la Inquisición quemó había revelaciones que habrían cambiado nuestra comprensión del origen del cristianismo, pero sí podemos saber, con certeza histórica, que una iglesia que se proclamaba depositaria del amor de Cristo consideró necesario exterminar a sangre y fuego a hombres y mujeres cuyo mayor crimen era creer de manera distinta y vivir de acuerdo con sus creencias. Y podemos preguntarnos si esa decisión, esa cruzada, esa Inquisición, ese siglo de terror sobre el Languedoc, fue realmente la respuesta de una institución segura de su verdad, o si fue, más bien, la respuesta desesperada de un poder que sentía en el catarismo algo que no podía refutar con argumentos y que por eso eligió silenciar con el fuego. Porque si los cátaros eran simplemente unos herejes extraviados, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué 40 años de guerra, una inquisición entera, el exterminio de una civilización? ¿No suele la verdad, cuando es realmente sólida, poder enfrentarse a la duda sin necesidad de destruirla? El 16 de marzo de 1244 amaneció frío en el Ariés. Los 210 que salieron de Montségur hacia la hoguera lo hicieron en silencio, según los cronistas, sin gritos, sin súplicas, con una compostura que sus verdugos no comprendieron y que no dejaba de resultarles incómoda. 8 siglos después, la pregunta sigue sin respuesta. No la pregunta de si los cátaros tenían razón en su teología. Esa es una pregunta que cada conciencia debe resolver por sí misma. La pregunta que permanece abierta, insistente, incómoda, es otra. ¿Por qué una institución fundada en el nombre de Cristo, que predicaba el perdón y la misericordia, necesitó tanta sangre para preservar su versión de la verdad? Y si la respuesta a esa pregunta incomoda, tal vez sea señal de que merece seguir siendo formulada. Si este recorrido ha despertado en ti algo parecido al asombro, a la incomodidad, a las ganas de seguir buscando,
considera compartirlo con quien creas que también querría hacerse estas preguntas. Y si tienes una respuesta, una duda o un fragmento de historia que crees que falta en este relato, déjalo. Las mejores investigaciones siempre empiezan en la conversación.